Primero vamos a repasar lo que vimos brevemente la semana pasada, como siempre hacemos. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? El primero que analizamos fue recibir de Dios su mujer y cuidarla de por vida. Cada hombre que recibe de Dios su esposa la tiene que cuidar de por vida. El matrimonio es de por vida. Cuando Dios estableció el matrimonio, lo estableció para toda la vida. Ahora, eso no quiere decir que uno de los dos no puede fallar en el transcurso de los años, pero uno como cristiano tiene que entrar en la vida matrimonial pensando en estar con esa persona hasta que la muerte los separe, porque ese es el principio bíblico. Entonces estuvimos analizando que los judíos le preguntaban a Jesús y le decían, entonces, ¿por qué Moisés nos permitió dar carta de divorcio? Y Jesús les dijo, fue por la dureza de sus corazones. La dureza del corazón de vuestros padres fue que dio paso a este tipo de repudio. Le llamaban repudio en ese tiempo, carta de repudio, lo cual era el divorcio. Entonces, eso no está en el corazón de Dios. El Señor quisiera que sus hijos, ¿no?, los creyentes, se casen, en primer lugar, en yugo igual, no en yugo desigual. Porque la palabra que se usa cuando dice lo que Dios juntó, es lo que Dios puso en un mismo yugo. Esa es la idea bíblica. Es como que agarró a dos animales de la misma especie y les puso un yugo para que trabajen y avancen juntos, ¿no? Y no iba a poner un buey con un caballo o un burro con un pato, ¿no? No, eso no se puede hacer. No es práctico. Entonces el Señor quiere que un cristiano y una cristiana, Él quiere juntarlos y para que avancen en la vida cristiana correctamente. Entonces, partiendo de allí, tenemos la esperanza de que ese matrimonio dure toda la vida. Yo tengo el hermoso testimonio de mis suegros, que ellos tuvieron un matrimonio de más de 50 años. Y qué bendición para toda la familia. Ellos dejaron ese gran ejemplo a todos sus hijos, de que el matrimonio sí, definitivamente es hasta que la muerte los separe, porque eso es lo que Dios estableció. Amén. En algún otro momento vamos a analizar ya el tema del divorcio en los cristianos para comprender un poco más, porque estoy consciente de que la iglesia tiene también este problema. Hay divorcios, hay cristianos divorciados, hay cristianos que se han casado por segunda vez. Entonces mi intención en un futuro es poder traerles ciertas enseñanzas para poder entender cómo manejar este tema entre creyentes, ¿no? ¿Qué pasa cuando los creyentes tienen que enfrentar las crisis de los divorcios y los nuevos matrimonios? Ahora, el otro rol que habíamos visto es establecer un ambiente apropiado para su matrimonio sin influencias externas, obedeciendo el principio bíblico que dice que debemos dejar a padre y madre y unirnos a nuestra mujer. Entonces es un rol del hombre establecer ese ambiente donde no haya influencias externas que vayan a dañar la relación matrimonial. Eso es responsabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el que va a trabajar, el hombre es el que va a proveer, el hombre es el que va a alquilar un lugar para llevarse a su esposa a vivir solos. La recomendación de Dios es vivir solos al inicio del matrimonio, donde no haya influencia de suegro, de suegra, de hermano, de tía, de cuñado, de sobrinos, donde no haya nada de ese tipo de influencias. El otro aspecto que habíamos visto, el otro rol, es ser cabeza de su esposa. Ser cabeza de su esposa, eso es muy importante, porque ahí estábamos analizando qué es ser cabeza, ¿no? La cabeza es la que guía, la que piensa, la que razona, la que protege, la que evita peligros, ¿no? Entonces, eso es ser cabeza, es guiar, no es mandar, ¿no? Su cabeza no está dominando de manera tirana a su cuerpo, ¿no? Usted está en comunión, usted está
en una actitud correcta con su propio cuerpo. Por eso dice la Biblia, nadie jamás aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Entonces eso es ser cabeza, es sustentar, es cuidar, es proteger, es pensar qué me conviene a mí, a mi cuerpo, porque mi esposa es parte de mi cuerpo. Por eso dice la Biblia, los dos serán una sola carne. Yo tengo que pensar que ella es mi media naranja, mi media mitad. Y lo que me va a afectar a mí le va a afectar a ella y viceversa. Y yo tengo que estar pendiente de lo que le pasa a ella, porque sus logros, sus problemas, su felicidad, su tristeza debe ser la mía también. Amén. Entonces tenemos que estar en todo momento pensando en una función de dos, pero hechos uno solo, ¿no? Los dos llegan a ser uno delante de Dios. Y luego también entramos con el tema de amar a las esposas. En primer lugar, como Cristo amó a la iglesia, que fue lo que vimos el miércoles 12 de febrero. Y luego entramos a amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. ¿Sí? Eso es importante. Amar a las esposas como a nuestros propios cuerpos. Y también el principio de no ser ásperos con ellas, como dice Colosenses 3:19. Pero habíamos analizado que la palabra áspero es una palabra buena para entender la actitud, pero la palabra apropiada es amargos, ¿no? El sentido bíblico es no sean amargados, no las hagan amargar con su amargura, porque cuando usted tiene algo dulce y usted lo mezcla con algo amargo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a endulzar? Se va a amargar. Entonces esa es la idea bíblica. No seas un amargado, porque si no la vas a hacer amargar a tu esposa también. Esa es la idea. No seamos amargados y no las hagamos amargar a nuestras queridas esposas. Y luego también habíamos analizado el vivir con ellas sabiamente y darles honor como a vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Son principios, mis hermanos. Vivir con ellas sabiamente significa usar toda nuestra capacidad intelectual, emocional y espiritual para poder gobernar bien el hogar, para poder tener una buena relación con nuestras esposas. Y dándoles honor, dice la Biblia, como a vaso más frágil. Eso habla también de su fragilidad en todo aspecto, no solamente físico, sino su fragilidad emocional, su fragilidad espiritual. Que el hombre tenga siempre en esa consideración de que Él es el protector, Él es la mano de Dios, la mano física de Dios cuidando a su mujer en la tierra. Y también el principio de que debemos hacer esto para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense lo importante que es eso, mis hermanos. Que tenemos que estar bien con nuestras esposas para poder orar. ¿Cómo usted va a orar si está peleado con su esposa? Su oración no va a pasar del techo, así que no pierda tiempo orando. Ese tiempo que va a gastar orando, mejor vaya y póngase a cuentas con su esposa. Amén. Porque esas oraciones no van a pasar del techo. Ahí se van a quedar. El Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros, dice, pero no puedo hacer nada. No puedo hacer nada por ti. No te has reconciliado con tu esposa. Esas oraciones están estorbadas, están bloqueadas, no van a llegar al cielo. Amén. Entonces, vivir en paz con nuestras queridas esposas es sumamente importante incluso para nuestra propia vida espiritual, mis hermanos. Y bien, ahora vamos a entrar de lleno ya en lo que nos corresponde ver hoy. Y vamos a ver otro principio que tiene que ver con amar a las esposas. Y este principio está en 1 Corintios 7. Por favor, abran sus Biblias. 1 Corintios 7, 32 y 33. El principio que está aquí en la palabra
es agradar a su mujer. Agradar a su mujer. Dice el versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahora, esta palabra que se usa agradar allí en el versículo 33, que dice que el casado tiene cuidado de cómo agradar, significa satisfacer, significa cumplir las expectativas con respecto a algo, agradar, ganar el favor, el afecto, la aprobación de alguien, cumplir sus expectativas al estar de acuerdo moralmente. Esto lo estoy sacando de una página donde me ayuda a ver la concordancia bíblica, pero en el idioma original. Y esa palabra que en español es agradar, bueno, implica todo lo que les acabo de decir, ¿no? Agradar en el sentido de que queremos ganar el favor, satisfacer a la persona, cumplir sus expectativas. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer como esposos. Estamos llamados a agradar a nuestras esposas y nuestro Dios no tiene problema con eso. Había un creyente que se acercó a su pastor y le dijo: pastor, estoy preocupado porque creo que estoy amando demasiado a mi esposa, ¿no? Entonces, esa no debe ser una preocupación suya, mi hermano. No hay forma de que amemos demasiado a nuestra esposa. No es adoración ni idolatría que usted esté siempre buscando agradar a su esposa, porque ese principio está aquí en la palabra de Dios. Cuando yo estoy enojado con mi esposa, es cuando más pienso en ella. Y créame que no me gusta eso, me molesta. Porque si me voy a trabajar enojado con ella, mi cabeza estará pensándome y atormentándome todo el día sobre las palabras que dije, sobre las cosas que hice. Es un tormento, ¿me entienden? Entonces, yo busco vivir en paz con ella, vivir sabiamente, agradarle, para poder vivir en paz y tener un bonito matrimonio, mis hermanos. Entonces, no es idolatría, mis hermanos. El Señor Jesucristo no limitó su amor por la iglesia. El Señor nos ha amado a nosotros más de lo que nosotros nunca podemos devolver ese amor, ¿no? Y nosotros somos, en este caso, la esposa, la iglesia. Entonces, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, nunca existirá eso de que he amado demasiado a mi esposa, he dado demasiado por ella, la he perdonado demasiado, la he consentido demasiado. Mis hermanos, si hay alguien a que usted tiene que amar, consentir, mimar, querer, perdonar, es a su esposa. Es a su esposa. Esa es la relación, humanamente hablando, más importante que usted tiene sobre la faz de la tierra. Y el Señor no está celoso con eso. Él está contento cuando usted ama con devoción a su esposa, cuando usted la ama con pasión, con ternura, con devoción, porque eso representa la relación entre Cristo y su iglesia. Amén. Entonces hay que amar a nuestras esposas y buscar cómo agradarles a ellas completamente, mis hermanos. Ahora, esta situación, analizando este tema, me lleva a traerles un orden de prioridades en nuestra vida, mis hermanos. Porque los hombres somos prácticos, ¿no? Queremos que nos digan las cosas, cómo hacer, pero en pasos. Ok, ese es el principio, pero mejor dime qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer segundo, qué tengo que hacer tercero, ¿no? 1, 2, 3. Construye un garaje en 3 pasos. 1, 2, 3. Nos gusta comprar ese tipo de revistas, ¿no? Hazlo tú mismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero ayudar a los esposos que están aquí presentes a poder establecer bíblicamente prioridades en sus vidas. Así que, ¿cuál es esa prioridad que debemos tener en nuestras vidas? El número 1 en nuestras vidas, mis hermanos, ¿quién debe ser? Dios. Eso es indiscutible, ¿no?
Eso es indiscutible. Mateo 22:37 dice claramente que Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese principio bíblico está en el Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo lo confirmó en el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el número uno. Dios es nuestro número uno. Y cuando estamos hablando de Dios, pues estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a hacer una separación aquí. Cuando hablo de amar a Dios, estoy hablando de mi relación personal con Dios. Ya vamos a tocar el tema de la iglesia y el servicio, pero en este número uno no está la iglesia, ¿sí? En este número uno no está la iglesia, está Dios, ¿sí? La iglesia es parte de la vida espiritual mía, pero mi relación personal con Dios es más importante que la iglesia, que la comunión con los hermanos, que el servicio. De ahí viene, esa es la cúspide, y de ahí bajan las demás cosas. Número 2, prioridad número 2 en mi vida, ¿quién creen que debe ser? Como un casado, mi esposa. Y para la esposa, el esposo. Número 2. Porque a nivel espiritual, el número 1 es Dios. Y luego bajamos a la esfera humana. El número 2 es nuestra esposa y es nuestro esposo. Esa es la relación número 2 y que vendría a ser la número 1 a nivel humano, a nivel terrenal. ¿Me entienden? Por eso dice Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Usted no puede meter a nada en medio de su relación con su esposa, solamente a Dios. Por eso dice Eclesiastés 4:12 que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En ese cordón de 3 dobleces no están los suegros, no están los hijos, no está la iglesia, no está el trabajo, ¿no? Está la esposa, el esposo y Dios. No están ni siquiera los hijos allí, mis hermanos. Esposa, esposo, Dios. Y mejor dicho, Dios arriba, esposa y esposo. Entonces, ese es el cordón de 3 dobleces del cual habla la palabra de Dios. Cuando el principio bíblico dice dejar a padre y madre, mis hermanos, significa cortar el cordón umbilical, pero de los dos lados. Porque a veces se corta el cordón umbilical y el hijo se va. Pero a veces no se corta el de los padres. Y los padres quieren seguir sobreprotegiendo y quieren seguir a sus hijos. Entonces, el principio está allí. Usted puede leerlo. Dejará el hombre, es responsabilidad del hombre, ¿no? Dejar, salir de su hogar y buscar un lugar propio para estar con su esposa. Entonces, ese hombre ha roto su cordón umbilical. Cuando el hombre es capaz de hacer eso, ha roto emocionalmente y socialmente su cordón umbilical con su familia. Y está cumpliendo el mandato de Dios. Se está saliendo de la casa de sus padres a formar una nueva familia. Y eso es lo que la Biblia respalda. Ese es el cordón umbilical que el hijo rompió. Pero a veces los padres no quieren romper ese cordón umbilical. Entonces empiezan a conquistarlos, ¿no? No, mijito, no te vayas. Que te voy a poner en el basement. Que te voy a hacer en el ático un espacio. Que yo te voy a pagar un alquiler aquí al lado de mi casa, ¿no? O yo me voy a vivir al basement y tú vives con tu familia arriba. Y empiezan a enamorarlos, ¿no? A tratar de convencernos de que nos quedemos con ellos. Cuando yo me iba a casar con mi esposa, cuando le dije a mi mamá, me voy a casar. Y dice, ok, dice, ¿y para cuándo? Digo, para tal fecha. Ok, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Digo, pero mamá, te estoy hablando de mi matrimonio. No estoy hablando de tu matrimonio. Te estoy diciendo, yo me voy a casar y yo veré dónde voy a vivir.
Entonces él dice, pero están muy jóvenes, ¿qué van a hacer? No ganas mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero el Señor fue tan fiel con mi hijo y con mi esposa que yo sabía, yo no ganaba suficiente dinero, mis hermanos, para mantener a mi esposa. Pero cuando yo me casé, yo me fui por fe a cumplir lo que la Biblia mandó, lo que la Biblia manda. Al mes de casado, me subieron 3 veces el sueldo. Me triplicaron el sueldo de lo que ganaba. Por un paso de fe. Claro, quizás usted diga, bueno, esas son excepciones. Pero gracias a Dios me tocó esa excepción. Yo di mi paso de fe y yo dije, no voy a vivir con mis padres. Voy a tratar de cumplir lo que dice la Biblia. Y el Señor se encargó de mi necesidad, ¿no? Y gracias a Dios, nunca, en los 23 años de casados que tenemos, nunca hemos tenido que vivir a expensas de nadie, de mis padres ni de los padres de mi esposa. O sea, uno es el que se pone las limitaciones muchas veces. Uno es el que ve el panorama imposible, pero cuando uno dice, voy a hacer lo que Dios dice, Dios se encarga de lo demás, mis hermanos. Honremos al Señor y su palabra y Él nos devolverá el favor. Ahora, seguimos en el orden. Ahora, el número 3, la prioridad número 3 en nuestras vidas, ahora, ¿quiénes serían? Serían nuestros hijos, mis hermanos, ¿no? Ya vimos Dios, esposa, esposo, y ahora, número 3, hijos. Dice la Biblia en Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Mis hermanos, el fruto del vientre es cosa de estima. ¿Qué quiere decir eso? Algo precioso, algo maravilloso. Poder tener hijos es un milagro, es algo hermoso que el Señor nos ha dado, un privilegio tremendo. No todos lo tienen, ese tremendo privilegio, y muchos adoptan hijos para poder satisfacer esa necesidad humana natural que es procrearse y tener sus propios hijos. Entonces es un gran privilegio, mis hermanos, pero nuestros hijos están por debajo de la relación con su cónyuge. Usted no puede elevar a sus hijos a la misma altura de la relación de su cónyuge, porque si no usted estará lastimando su matrimonio. Una cosa es que usted diga, bueno, el niño está pequeño y quiere dormir con nosotros porque tiene frío, tiene miedo, está engreído, pero en algún momento ese niño tiene que salir de la cama, ¿no? No va a dormir para siempre en medio de papá y mamá, ¿no? Yo celebro con cada uno de mis hijos qué alegría cuando ya he podido despacharlos a su propio cuarto, ¿no? Al fin te fuiste, ¿no? Porque eso es lo normal, o sea, ya está bien por un tiempo, son pequeños, pero los niños tienen que salir del cuarto de papá y de mamá, y papá y mamá deben tener esa completa privacidad para poder expresarse su amor sin ningún tipo de problema, ¿no? Ahora, mire lo que dice el Salmo 128, versículo 1 al 4. Abra el Salmo 128. Porque la Biblia está llena, hermanos, de principios bíblicos que nos ayudan a respaldar nuestros pensamientos, nos ayudan a aclarar nuestras ideas. Salmo 128, versículo 1 al 4. ¿Lo tienen? Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Y ahora presta atención al versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Qué hermoso pasaje, mis hermanos, ¿no? Y ahí usted tiene un par de principios. Dice que los hijos son, dice, como fruto a los lados de tu casa, ¿sí? No necesariamente con usted. Y yo no estoy atacando a la familia de nuestros padres. Quiero que entendamos eso, mis hermanos, porque no es que tenemos que abandonar a nuestros padres, pero al comienzo del matrimonio
es necesario ese tiempo de privacidad. Ya habrá un momento para honrar a los padres cuando los padres lleguen a la edad de ser honrados, cuando ya sean ancianos y necesiten nuestro respaldo, ¿sí? Pero si usted se lleva a sus padres a vivir con usted, cuando usted recién empieza su matrimonio, sus padres no serán una bendición. Probablemente serán un gran tropiezo dentro de su matrimonio. Entonces, eso es lo que la Biblia dice. Por eso dice que tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados, ¿no? A los lados. El fruto son los hijos. Y luego dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Quién tiene que sentarse en la mesa al lado de papá? Mamá. La mamá tiene que sentarse al lado de papá. Yo me acuerdo que sentarse al lado de mi papá, cuando yo era niño, era un gran privilegio, porque a él le servían el mejor plato. Entonces, uno podía picar de ese plato, ¿no? Que siempre era una porción más grande. Pero mi mamá venía y siempre el más pequeño iba ocupando ese lugar. Cuando yo fui el cuarto de los 4, pues yo estaba en esa esquina, acá estaba mi papá en la cabecera, yo aquí, pero mi mamá traía un banquito y se sentaba entre los dos. Eso es lo correcto, ¿entienden? Hoy en día cumplo ese mismo principio con mis hijos. Yo me siento en la cabecera y a veces mis hijos se sientan, Daniel es más chiquito aquí, Samuel acá a la izquierda, Cristian más allá, pero cuando mamá viene, ok, córranse para allá, que ya llegó mi esposa. Fuera de aquí, avancen, váyanse más allá. Entonces mi esposa se queda al lado mío, Daniel más allá al lado de mi esposa, Cristian en la otra cabecera y Samuel a mi izquierda. ¿Entienden? Entonces, eso es lo correcto. Tus hijos alrededor, ¿no? Pero la que está al lado mío es ella. La que come de mi plato es ella. La que yo como de su plato, ella come del mío. Yo le corto su carne, ella me sirve el jugo. ¿Me entienden? Es un romance, es una cosa que no termina nunca. Es ese compartir continuo que no debe parar jamás, mis hermanos. Tenemos que darle ese ambiente a nuestro matrimonio, amén, para que sea una bendición. Ahora, mis hermanos, como habíamos dicho, nuestros hijos son importantes, pero no son más importantes que nuestros cónyuges. Muchos matrimonios se han destruido cuando mamá pone a sus hijos por encima del amor de su esposo y viceversa. Nosotros tenemos que criar a nuestros hijos para que ellos también cumplan ese mandato de dejar el hogar cuando estén listos para casarse. Usted tiene que capacitarlos a ellos para que puedan enfrentar la vida solos, sin la ayuda suya. Yo cuando salí de mi casa, lo único que me llevé de mi casa fue una radio vieja y mi ropa sucia. Yo no recibí herencia, ayuda, bonos, carro, nada. Yo me fui con una radio vieja y una funda de basura. Eso era todo, una funda de ropa sucia, perdón. Eso fue todo lo que pude sacar de mis padres, ¿no? Y gracias a Dios, y le doy gracias a Dios, porque hoy en día nadie puede decir nada de mí en ese sentido, de que no, tú siempre fuiste un niño de casa, un mantenido, no. ¿Me entienden? Uno tiene que preparar a los hijos para que enfrenten la vida y sean lo suficientemente autosustentables, que puedan trabajar, producir, salir adelante sin su ayuda como padre. Eso es realmente capacitar a un hijo o a una hija para que enfrente la vida sin usted. Porque usted no es eterno, usted no sabe si mañana va a morir. Y por alguna situación, igual ellos van a quedar solos. ¿Usted piensa que alguien se va a hacer cargo de ellos cuando usted no esté? No. Usted tiene que capacitarlos para que ellos sobrevivan por sí solos, sin la ayuda de los tíos, del gobierno, de nadie. Aquí vivimos esperanzados en que alguien nos lo va a cuidar o el gobierno nos va a dar algo. No. Cuando somos lo suficientemente inteligentes, fuertes y productivos como para salir adelante. Y sobre todo tenemos la ayuda de nuestro Dios. Amén.
Con eso, esa es la base principal de todo, mis hermanos. La siguiente prioridad, mis hermanos, es el trabajo. Dios, cónyuge, hijos y la siguiente prioridad, trabajo. Ya vamos a ver por qué. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Para Dios, que usted intente encomendarle las necesidades de su familia a otra persona es una actitud impía. Usted no puede pretender que usted teniendo manos, pies, ojos, ¿no? Usted siendo una persona sana, usted piense que otro puede proveer para los suyos. Ahora, en el contexto que se da este versículo, el apóstol Pablo viene hablando del sostenimiento de las viudas. Y él decía que las viudas las viudas jóvenes tienen que ser mantenidas por su propia familia, porque tienen familia, tienen hijos, tienen hermanos, etc. Entonces ahí es donde entra este versículo y el apóstol Pablo dice, porque si alguno no provee para los suyos, suyos significa parientes, ¿no? Para los suyos, para sus parientes, en este caso las viudas que habían quedado viudas jóvenes, esas eran las que estaban incluidas en esta palabra suyos. Y dice luego, y mayormente para los de su casa. Ahora está hablando de esposa e hijos, de su casa. Cuando habla de casa, se refiere a esas 4 paredes donde vive usted, su esposa y sus hijos. ¿Ok? Entonces dice mayormente, es decir, esa es su principal prioridad. Proveer para su esposa y para sus hijos. Y después puede ayudar también a sus familiares. Y si usted no lo hace, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El apóstol Pablo le está escribiendo a cristianos. Y está escribiendo en el contexto de la iglesia. Entonces él está poniendo por encima el trabajo, la provisión y el sustento por encima de la relación como iglesia. ¿Por qué? Porque muchos cristianos habían dejado de trabajar y esperando la venida del Señor se habían dedicado a que otro les dé de comer. Y se reunían, sí, estaban cantando y escuchando la palabra, pero no trabajaban. Entonces el apóstol Pablo dice, no, eso es vivir desordenadamente. Mire, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, donde él trata este tema. 2 de Tesalonicenses 3, versículo 7 en adelante. Ábralo conmigo porque estos pasajes son muy importantes, mis hermanos. 2 de Tesalonicenses 3, 7 dice, ¿ya lo tienen? Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El apóstol Pablo es el que está escribiendo, ¿ok? Dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Ahora, el apóstol Pablo les decía, aunque yo tengo derecho a vivir de la fe, no lo hice para darle ejemplo a ustedes de que no deben vivir desordenadamente esperando que alguien les dé de comer gratis. Dice, yo trabajé con afán y fatiga día y noche haciendo carpas, es lo que él hacía el apóstol Pablo, para poder proveer para mis necesidades y las de los demás. Versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahí está el principio, ¿no? No le den más de comer a esos vagos, ¿no? Si no quieren trabajar, que no coman. Váyanse a trabajar a conseguir su propia comida, porque se estaban convirtiendo en una carga para la iglesia, ¿no? Estaban siendo una carga para la iglesia, para los hermanos que sí trabajaban. Por eso este tema del socialismo no es bíblico, donde quieren repartir pobreza por igual, ¿no? Los que trabajan les exprimen para darle a los que no trabajan. Eso no es bíblico. El que trabaja, que coma. El que no trabaja, que no coma. Ese es el sentido correcto de la proactividad que se ve en la palabra de Dios.
Versículo 11 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. Amén, así debe ser. El trabajo dignifica al ser humano, mis hermanos. El trabajo es una bendición. Como decía Ramón Valdés, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Lo necesitamos, es algo, una actividad que hay que hacerla a diario para poder sobrevivir en este mundo. Entonces, aquí dice el versículo: trabajando sosegadamente, coma su propio pan. ¿Qué significa esto de sosegadamente? Significa trabaje tranquilamente, trabaje relajado, o sea, esté allí, o sea, ubique un lugar y enfóquese en eso y trabaje y viva tranquilo. Esa es la idea bíblica. Viva tranquilo, mantenga su trabajo y sea productivo. Entonces, por eso es que podemos decir que la siguiente prioridad en nuestras vidas, después de nuestra familia, es trabajar para proveer. Y la siguiente prioridad, la número 5, mis hermanos, sería la iglesia, nuestros hermanos en Cristo y el servicio al Señor. ¿Y por qué decimos eso? Vamos a ir a Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25, ahí está el principio. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahí ustedes tienen, mis hermanos, el principio bíblico de congregarse. Y tenemos que hacer una diferencia entre principio y mandamiento. Cuando usted ve un mandamiento, usted lo va a ver siempre en tono imperativo. El tono imperativo en un lenguaje es cuando se da una orden, como cuando dijo el Señor: no matarás, no comerás del árbol, no hurtarás, no codiciarás. Esos son órdenes y está en tono imperativo. Cuando el Señor dice: maridos, amad a vuestras esposas, eso es una orden, eso no es un principio, eso es una orden, es un rol. Pero congregarse es un principio porque no está en tono imperativo. Usted no va a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un versículo que diga: los domingos tendrás que congregarte sin falta. No hay tal. Ahora, seguimos el ejemplo porque nos basamos en el principio. Nos basamos en el principio de que tenemos que mantenernos congregando, y por eso dice la Biblia: no dejando de congregarnos. No es un mandato, no es una obligación, pero es un buen principio. ¿Entienden? Poder congregarnos frecuentemente como hermanos. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de la primera iglesia que está en el libro de los Hechos. Ahí ustedes pueden ver que ellos se reunían cada primer día de la semana para estar en comunión. Pero, mis hermanos, la iglesia no es la prioridad 1, porque la iglesia no está al nivel de Dios. La iglesia somos nosotros, somos hermanos en Cristo, ¿sí? Somos una familia espiritual, somos hijos de Dios, pero ustedes no están, la iglesia no está por encima de mis hijos, la iglesia no está por encima de mi trabajo, la iglesia no está por encima de mi esposa. ¿Por qué? Porque si yo si yo me cambio de iglesia, vamos a ponerlo para comparar, ¿no? Si yo me cambio de iglesia, pues yo puedo seguir con mi trabajo y puedo seguir con mi esposa y mis hijos, ¿amén? Y puedo seguir mi relación con el Señor. Yo he estado en varias iglesias a este punto de mi vida, en algunas. Pero, ¿y si yo cambio de esposa? ¿Y si yo cambio de Dios? ¿Me entienden? Entonces, la prioridad siempre está arriba. Entonces, yo puedo cambiar de iglesia,
congregarme en otra iglesia, pero yo no puedo cambiar de trabajo fácilmente. Yo dependo de un trabajo y yo no puedo cambiar de hijos. Y yo no puedo cambiar de esposa. Porque si no, todo lo demás hacia abajo se derrumba como un castillo de naipes. Si yo cambio de Dios, pues se acabó todo, ¿no? Se destruyó todo, no quedó nada. Si yo cambio de Dios y yo me rebelo contra Dios, pues todo se vino abajo. Pero yo puedo ir perdiendo lo que está abajo, ¿me entiende? Lo puedo cambiar, pero cuando llego a la parte de mis hijos, mi esposa y mi Dios, eso no puede cambiar. Eso es santo, eso es intocable, mis hermanos. Mire lo que dice, vamos a confirmar este principio con 1 Timoteo 3, 4 y 5. Versículos 4 y 5. Habla conmigo 1 Timoteo 3, 4 y 5. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, hablándole de los requisitos para ser pastor. Miren lo que él dice, que este hombre dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, y viene la pregunta, ¿cómo cuidará entonces de la iglesia de Dios? Si no puede gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ahora, ¿qué está implícito en esta pregunta? ¿Qué es más importante, la casa o la iglesia? La casa. ¿Cómo vas a cuidar la iglesia si en tu casa, que es más importante, no lo estás haciendo bien? Y ese es uno de los graves errores, no solo de los pastores, no solo de los diáconos, no solo de los líderes de la iglesia. Ese es un error de todos nosotros. Que pensamos que si estamos bien en la iglesia, no importa si mis hijos están en el mundo, no importa si mis hijos son drogadictos, no importa si mi esposa estoy peleado con ella, yo voy a la iglesia y estoy bien con el Señor. No. Eso es un pésimo testimonio, eso no sirve para nadie. Yo voy fielmente a la iglesia y mi Señor es todo y mi iglesia. No, usted está destruyendo el orden correcto de las prioridades que se ve en la palabra del Señor. Si por algún motivo usted tiene que dejar de asistir a la iglesia para corregir alguna situación en su vida particular, como familia, está bien, mi hermano. Quizás este tema, como les dije, ¿no? Es un poquito controversial para algunos. Pero yo se los digo honestamente, yo estoy viviendo algo así en este momento, en mi propia familia. No puedo venir todos los domingos a la iglesia por asuntos de trabajo, pero espero que sea temporal. Ese es mi deseo. Yo quisiera poder congregarme normalmente los días domingos. Pero la iglesia no es más importante que el trabajo, la iglesia no es más importante que mi familia. Porque yo con mi trabajo le doy de comer a mi familia, ¿me entienden? La iglesia no me da de comer a mí, ni tampoco a mi familia. ¿Quién le da de comer a mi familia? Soy yo. Amén. Entonces por eso yo tengo que darle prioridad a mi trabajo, para poder darle luego la prioridad a mi familia, y de esa manera le doy la prioridad a mi Dios también. Amén. Entonces, por eso es que la iglesia cae a un quinto lugar en prioridad, mis hermanos. Ahora es diferente porque yo no soy pastor, ¿ok? Porque si no, mi trabajo, pues, estaría en número 4, porque sería la misma cosa. Sería trabajo y sería iglesia. Venir a la iglesia sería parte de mi trabajo. Entonces, en la vida de los pastores, aquí cambia esa situación, porque ellos sí son sostenidos por la iglesia, y al venir a la iglesia están trabajando, porque por eso se les paga también. ¿Ok? Armando, dime. La pregunta de Armando es que a veces como cristianos emparejamos el mandamiento, el cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo, lo emparejamos con guardar el domingo. ¿Ya? Pero déjenme decirle, mis hermanos, que no, el cuarto mandamiento no es congregarse los domingos. El cuarto mandamiento era para el pueblo de Israel guardar el sábado, específicamente el día sábado. ¿Ok? Pero cuando el Señor Jesucristo vino, Él nos enseñó a congregarnos el domingo. Es más, en realidad eso fue algo que hicieron los discípulos, porque el Señor resucitó un domingo, luego se apareció a los discípulos el siguiente domingo,
Y así empezó a llamarse el domingo el día del Señor. Entonces empezó a ser una costumbre de cristianos el día domingo reunirse como iglesia. Durante el día trabajaban, porque era el primer día de la semana. Durante el día trabajaban y en la noche se reunían como iglesia. Entonces, el domingo no tiene una conexión directa con lo que era el Shabbat de los judíos. Se parece, pero no es lo mismo. Ahora, otro principio con respecto al sábado es que la Biblia dice que Jesucristo es nuestro reposo, ¿no? Dice que en otras palabras, el guardar el sábado representaba el reposo que iba a tener el creyente cuando viene a los caminos del Señor. Cuando usted viene a Cristo, usted entra en su Sabbat, ¿sí? Cuando usted se convierte en cristiano, usted ha cumplido, dice, porque ya dejó las obras atrás y dice la Biblia, ha entrado a su reposo. Y el apóstol Pablo confirma esto cuando él dice que ninguno esté criticándonos con respecto a lunas nuevas, fiestas y días de reposo. Entonces, el sábado no aplica a la iglesia. Entonces, no podemos poner que el congregarnos es una ley para la iglesia. No es una ley, es un principio. Y es un buen ejemplo que nos dejaron los primeros cristianos, mis hermanos. Ahora, vamos otra vez a otro pasaje bíblico para terminar este punto. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Miren lo que dice allí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mis hermanos, ¿por qué la iglesia, nuestros hermanos en Cristo y nuestro servicio al Señor está por encima de las otras relaciones humanas? Porque lo que sigue en esta cadena, el punto número 6, es la familia, padre, madre, hermanos, ¿sí? Ese es el número 6 en prioridades, ¿sí? El número 5 es la iglesia, los hermanos en Cristo, el servicio a Dios, pero abajo de eso está padre, madre, hermanos. ¿Por qué está así? ¿Por qué está en ese orden? Porque aquí dice claramente la Biblia de que somos hijos de Dios. Esta relación que gozamos nosotros aquí es más importante que nuestra relación con nuestros padres, es más importante que nuestra relación con nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros sobrinos. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. Usted y yo nos vamos a ver en la eternidad y vamos a seguir siendo hermanos, pero mucha de mi familia no va a estar conmigo en el cielo. ¿Me entiende? Entonces, usted, mi hermano, es más importante para mí que mi padre, que mi madre, que mis hermanos, que mis tías, que mis cuñados, etcétera, etcétera. Ustedes, la familia en la fe. Porque esta relación que tenemos entre nosotros va a trascender hasta la eternidad. Pero mucha de mi familia yo no la voy a volver a ver nunca más. Porque a pesar de que se les ha predicado el Evangelio, no recibieron a Cristo como su Salvador. Entonces aquí se presenta otro conflicto de intereses. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque algunos van a tener en más estima a su mamá, a su papá, que a la iglesia. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Vamos a ver un principio más antes de irnos. Miren lo que dice aquí Mateo 12. Y creo que con esto vamos a descansar con este principio. Mateo 12, 46. Esto fue algo que el Señor lo mostró. Fue algo que el Señor dio ejemplo. Mire, dice allí, Mateo 12, 46. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo,
Ahora, estamos hablando de Jesús, ¿sí? Es Jesús al que le vinieron a decir esto. Dice, y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, mi hermano y mi querida hermana, esta familia en la fe es más importante que su familia en la carne. Ahora sí le puedo decir, su servicio en la iglesia, asistir a la iglesia, estar en comunión con sus hermanos en Cristo, sí es más importante que su familia en la carne. Ahí es donde viene el conflicto, ¿no? Que vienen a visitar acá y dicen, queremos irnos a New Jersey, queremos ver la Estatua de la Libertad, pero justo es domingo, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Entonces ahí viene el conflicto. La prioridad debería ser la iglesia. Discúlpame mamá, discúlpame hermano, si quieres acompáñame a la iglesia y apenas termine el culto nos vamos a ver la Estatua de la Libertad. Eso sería lo mejor, mis hermanos. Y así les damos testimonio a ellos de que Dios y la iglesia están en un lugar correcto en nuestras vidas. Amén. Porque aquí nos da el ejemplo el Señor. María estaba con los hermanos de Jesús, querían hablar con él porque habían recibido tantas noticias de Jesús, de que algo pasaba en su mente. El Señor sabía lo que venía. Él no iba a perder su tiempo hablando con personas que no creían en Él. Sus hermanos, dice la Biblia, no creían en Él. Así como nuestra familia, la que a veces nos visitan, no cree en Jesús. ¿Por qué vamos a perder tiempo dejando las cosas que tenemos que hacer para irnos a hacer cosas que ellos quieren hacer? Ahora, es diferente que vengan entre semana y ahí sí, hagamos lo que querramos, ¿no? Pero si existe un conflicto de intereses de que nuestra familia en la carne, y me refiero a parientes, amén, no a esposa ni hijos, a familia, parientes, quieren interrumpir nuestras actividades regulares de la iglesia, entonces ahí sí tenemos que darle prioridad a la iglesia, mis hermanos, a esta comunión, a esta relación, porque esta es la que va a trascender, la otra va a fenecer. Amén. Entonces, mis hermanos, la número 7, y esta sí ya para terminar porque no quiero ya aburrirlos más. La número 7 y última prioridad es parientes, amigos y resto del mundo, ¿no? Ahí termina. Ese ya es lo que está en la base de la pirámide, ¿no? Ahí ya está todo lo demás, es lo menos importante en nuestras vidas, mis hermanos. Todo lo que tiene que ver con nuestros hobbies, que nuestros deportes, nuestros amigos del colegio, ¿no? Mis redes sociales, bueno, esas cosas están ahí, en la base de la pirámide, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy, mis queridos hermanos? Vamos a simplemente para llevarlo en nuestras mentes, que nuestra prioridad es Dios, nuestra esposa o nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro trabajo, la forma en que nos ganamos la vida, la iglesia, nuestros hermanos en Cristo, el servicio a Dios, luego viene nuestra familia, padre, madre, hermanos, y por último, nuestros parientes, amigos y el resto del mundo. Amén. Bien, mis hermanos, ahí vamos a dejar la lección de hoy. En la siguiente lección vamos a seguir analizando más roles.